Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 2 de mayo del año 2021 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa, y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FitBurner, iTunes y Spotify. Y mientras escuchamos esta canción que tenemos de fondo, This Is My World, Este es mi mundo, a cargo de Sterling, presentando a Austin Yanks, les damos la bienvenida a esta nueva entrega de Película de Caracol Radio, en este segundo tramo de nuestro Top 40, dedicado a los largometrajes que tienen como fuente de inspiración los videojuegos, a propósito del reciente estreno en las plataformas y en las salas de cine de una nueva versión live action de Mortal Kombat de Midway. Y esta rola pertenece precisamente a uno de esos videojuegos que no fue muy bien recibido por los fanáticos, Assassin's Creed. Y en este domingo 2 de mayo iremos del 20 al 1 aquí en De Película de Caracol Radio, recorriendo ese resto de largometrajes, ese tramo final de las producciones que tienen como fuente de inspiración los videojuegos. Así que sean ustedes bienvenidos. Esto es De Película de Caracol Radio, más compañía, y este es mi mundo. Número 20. Al mundo no le pareció que ustedes fueran valiosos. Muy poco para querer pagar la minucia que le pedí. Muy poco como para tratar de rescatarlos de mis manos. Grupo 2. Sus funcionarios de la AN me llaman bestia salvaje. Está bien. Ustedes no merecen la dignidad marcial del pelotón de fusilamiento. ¡No! Lugar número 20, ninguna bestia salvaje, es nada menos y nada más que Mr. Bison de Street Fighter, ese famoso, archifamoso videojuego que nació en 1987, primero en arcade, y aunque su primera versión pues tuvo una relevancia, vino a tener todo ese reconocimiento mundial con Street Fighter 2 a cargo de Capcom, ese famoso videojuego de lucha donde aparecían personajes como Mr. Bison, como Guile, como Chun-Li, como Blanca, como Sagat, y bueno, todos esos que ustedes tanto conocen y tanto han jugado. Pero infortunadamente la versión cinematográfica recibió todo tipo de críticas, y con razón, aunque los efectos especiales eran muy de la época y tenía un reparto de actores muy reconocidos. Y fue en 1994 cuando los Estados Unidos de América, con el guión y la dirección de Steven E. de Souza, en 102 minutos de duración, nos llevaron Street Fighter, la película, la última batalla, que tenía como gran protagonista Guile, a Jean-Claude Van Damme, acompañado de Raúl Julia, que era Mr. Bison. También estaba la preciosa, talentosa, inolvidable Kylie Minogue, que además fue una reconocida cantante, de esas pocas que tuvo éxito, pasó al olvido y retomó ese éxito de antaño. También en el reparto aparecía Jay Tabari, y Universal Pictures nos llevó esta mezcla de artes marciales, de secuestros, desapariciones, acción, y donde aparecía Mr. Bison, que tiene como rehenes a 63 personas, y dice que si no le pagan nada menos y nada más que la bobadita de $20,000 millones, pues él los va a eliminar uno por uno. Y allí aparece el coronel Guile, el rol a cargo de Jean-Claude Van Damme, y con otro grupo élite tratan de ir a ese peligroso
famoso lugar, una suerte de isla donde Mr. Bison tiene toda su base de operaciones y allí descubre que un viejo amigo suyo ha sido transformado en un experimento macabro a cargo de Dalsin, creo que era el científico loco de turno, y donde pues estos superhéroes van a tratar de defender a Mr. Bison. También aparecía Ramón Franco, que era uno de los protagonistas de la famosa serie de televisión Third of Duty o Misión del Deber. Bueno, vale la pena verla a pesar de que fue destrozada por la crítica, pero nos hace recordar ese grandioso videojuego. Nuestro lugar número 20 de 1994, Street Fighter. Alerta roja. Todo el personal debe reportarse a sus puestos de combate. Número 19. ¡Oh, demonios! No está ahí. Está en la cocina donde la dejaste. ¿Cómo entraste? Tienes una linda familia. ¿Están bien? Con vida. Y durmiendo. ¿Me vas a matar? Si te quisiera matar, lo hubiera hecho esta mañana cuando ibas hacia tu auto. Y hubiera desaparecido antes de que tu cuerpo tocara el piso. ¿Por qué estás aquí? Para hablar. Pero Mike... Lugar número 19, hablamos de la adaptación cinematográfica de un célebre videojuego catalogado por los expertos dentro del área del sigilo disponible y que fue lanzado para diferentes consolas y que tuvo una saga también cinematográfica y de videojuegos considerados como Mature Plus 17 o para mayores de 17 años por lo explícito y por la sangre y la violencia que se presenta en cada una de las secuencias. Y nos vamos al año 2007 cuando llegó la versión cinematográfica de Hitman, un largometraje dirigido por Xavier James de 100 minutos de duración con el guión de Skip Woods, y en el reparto aparecía un irreconocible Timothy Olyphant que salía aquí completamente calvo, acompañado de una chica Bond, una mujer fascinante, preciosa, inolvidable, Olga Kurilenko, y también en el reparto estaba Ulrich Thomsen. Y esta coproducción entre los Estados Unidos y Francia de la 20th Century Fox nos llevaba acción, intriga y mostraba una organización secreta, una organización misteriosa conocida simplemente como la Agencia, donde desde muy pequeños, desde niños, son entrenados los asesinos en serie que tienen que cumplir diferentes misiones y que no dan su brazo a torcer, que no involucran sentimientos, que son muy avesados a la hora del manejo de las armas, y allí un cazador se convertirá en presa cuando en medio de un cambio de régimen político la Interpol y el ejército ruso persiguen a un asesino por toda Europa, y allí aparece ese famoso agente 47 Hitman y por qué él está siendo perseguido por diferentes estamentos. Una producción del año 2007, nuestro lugar número 19, Hitman. Número 18. No creo en el paraíso. Creo en el dolor. Creo en el miedo. Creo en la muerte. Hay un ejército de muertos bajo este río. Criminales. Gente que se quedó sin tiempo. Sin amigos. Cuando busquen en este río me encontrarán en el fondo con el resto de ellos. No quedará nadie que diga que fui diferente. Lugar número 18, que podría salir de la mezcla del film noir, del cine policíaco, del cine negro, con los videojuegos. Pues eso trató de hacerlo un videogame editado y presentado al mundo en julio de 2001, Max Payne, de disparos en tercera persona, que tenía ese entorno en el 3D, desarrollado por Microsoft Windows, por la empresa finlandesa Remedy Entertainment, escrito por Sam Lake, y que tuvo pues su jugabilidad en PlayStation 2, en Macintosh y también en Game Boy Advance. Y llegó después, años más tarde, en 2008, el film de 100 minutos de duración, dirigido por John Moore, con el guión de Bill Thorne, inspirado precisamente en los personajes de Sam Lake, Max Payne, que tenía como gran protagonista Marky Mark, al señor Mark Wahlberg,
el mismo hombre de The Fighter o el luchador, acompañado de la preciosa Cisne Negro, bueno, una de las protagonistas de esa película, Mila Kunis, también Beau Bridges y Ludacris, el cantante. También aparecía Chris O'Donnell, y la 20th Century Fox nos dio esta mezcla de thriller, acción, donde aparece Max Payne, el rol a cargo de Mark Wahlberg, un ex policía de la Gran Manzana de Nueva York que está en una búsqueda implacable de los asesinos de su esposa y de su pequeño bebé, que perdieron la vida bajo los efectos de una fuerte droga, de una de esas sustancias sintéticas creadas especialmente en el cine, así como lo hiciera en su tiempo Robocop, y también la película A Scanner Darkly, que crean drogas especialmente diseñadas para las películas. Y allí aparece este hombre en un ambiente sórdido, en una película muy al estilo de Sin City, la ciudad del pecado, donde priman los colores blanco y negro y donde se tienen especialmente énfasis en los colores rojo y también en el amarillo. Una película que, pese a todas estas bondades artísticas y a una muy buena dirección artística, pues fue nominada a los premios Razzie Awards a lo peor del cine en el año 2008, a peor actor para su gran protagonista, para el señor Mark Wahlberg. Del año 2008, nuestro lugar número 18, Max Payne. ¿Y cuál es su historia? No la hay. Pero allá dijiste, oye, asesinaron a su esposa e hijo. Número 17. Estuve investigando sobre ese tal Toby Marshall de Mount Kisco. Era excepcional. El más veloz en las carreras locales. Él y su padre, vaya que competían como campeones. Claro que en Mount Kisco creció otro grande, Dino Brewster, todos lo conocen. Saltó a las grandes ligas en Indianápolis. Y Toby quedó en el olvido. Inútiles, les tengo noticias. Toby está corriendo de nuevo. Y es veloz. Muy veloz, tanto como... Lugar número 17, y pese a que la franquicia de videojuegos es una de las más exitosas de todos los tiempos, vendió más de 150 millones de copias en todo el mundo, a cargo de Electronic Arts, los que decían algo así como EA Sports to the Game, que hacía buenos juegos de baloncesto, de béisbol e incluso de fútbol. Pues la película no tuvo la misma relevancia y la misma fama. Viajamos al año 2014 con Need for Speed, algo así como Necesidad por la Velocidad, un largometraje de 130 minutos de duración de los Estados Unidos, dirigido por Scott Vaughn, con el guión de George Gatins. En el reparto aparecía el hombre de Breaking Bad, Aaron Paul, acompañado de Dominic Cooper, la preciosa y sensual y talentosa Imogen Poots, y también Michael Keaton y Dakota Johnson, también la mujer, la sensual mujer de las 50 sombras de Grey. Y la historia, el videojuego era simple, era usted escoger el auto de su predilección y enfrentar una serie de carreras ilícitas donde se desarrollaban grandes velocidades. Y aquí, pues, para poder tener un guión medianamente aceptable, se muestra la historia de Toby, un joven piloto de carreras clandestinas que está teniendo su propio garaje, muy al estilo de Enchula mi máquina. El hombre envenena cualquier tipo de carro, los vuelve aún más rápidos, pero infortunadamente acaba en prisión cuando su mejor amigo muere en una de esas carreras ilícitas, y cuando él sale de la cárcel, sale con un solo y único propósito, el de buscar venganza, el de tomar revancha. Y desde ese instante, pues, los grandes autos y lujosos y muy al estilo de Fast and Furious van a tener gran protagonismo en esta historia, que también tenía un listón muy alto por sobrepasar, porque partir de una película donde simplemente se corren carreras, a partir de un videojuego, a construir una historia cinematográfica, pues era bien difícil, y no lo consiguió. Need for Speed del año 2014, nuestro lugar número 17. Antiguo cliente de mi padre. No lo reconocí. Número 16. 这看什么？泰戈尔，你们抄完了没？换我了。等一下了，还没抄完。你们原来连图都画，难怪抄那么久。我怎么抄什么了？不然有看不到怎么办？抄快一点。好，你要画的认真画。 Y con sus sonidos en su idioma original viajamos al año 2019 con un largometraje que surge de un juego desarrollado en 2017, mezclado con horror y aventura, desarrollado en una atmósfera lúgubre
y donde nos lleva a los años 60 en épocas de la ley marcial en Taiwán. Se trata de la película Fang Xiao o Detention, como se conoció en algunos países, un film de Taiwán dirigido y escrito por John Su, y esta producción mostraba una historia ambientada en Taiwán durante los años 60, durante una época conocida como el terror blanco. Allí unos estudiantes quedan atrapados en una atmósfera lúgubre en un instituto llamado Greenwood, donde los acechan los villanos de turno, los merodeadores, que son unos seres oscuros casi que paranormales, y de a poco estos jóvenes van a tratar de enfrentar no solo estar prisioneros de un régimen donde no existe la libertad de expresión y donde los libros son prohibidos, sino también a este grupo de peligrosos merodeadores que van a tratar de destruirlos. Una película que para muchos le hizo honor a ese videojuego que se convirtió de culto de 2017. Esta, la producción de 2019, Detention o Fang Xiao, nuestro lugar número 16. Número 15. Hay una guerra entre orcos y humanos desde que se tiene memoria. Pero hubo una época cuando ni siquiera sabíamos quién era el enemigo. Por lo que la maligna magia verde, la Vil, nos había hecho. Sí, esos que gruñen ahí son los peligrosos orcos. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 2 de mayo del año 2021, y seguimos adelante en este segundo tramo de nuestro Top 40 de películas que tienen como fuente de inspiración el mundo de los videojuegos, a propósito del estreno en las plataformas y en las salas de cine de una nueva versión live action de Mortal Kombat de Midway. Y llegamos al año 2016, pero antes viajamos atrás en el tiempo, por allá a los años 90, más exactamente en 1994, cuando Blizzard Entertainment le presentó al mundo un videojuego llamado Warcraft, que mostraba una lucha entre orcos y humanos, y que de ahí en adelante pues tomó los elementos de sagas literarias y cinematográficas como El Señor de los Anillos y Calabozos y Dragones para llevar Warcraft, el origen, del año 2016, The Beginning, un largometraje de los Estados Unidos de 123 minutos de duración, con la dirección de Duncan Jones y con el guión de Charles Leavitt. En el reparto aparecían Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton y Ben Foster, entre otros. Y esta película mostraba el Pacífico, hasta ese punto reino de Azeroth, que está a punto de entrar en guerra para enfrentarse ante unos terribles invasores, unos desalmados orcos guerreros que han destruido todo a su paso y que donde llegan colonizan, destruyen, queman, incendian, en fin. Y desde ese instante esta película va a tomar el héroe y el antihéroe. Dos personajes principales, uno de cada bando, uno por parte de los humanos, otro de los orcos, que van a chocar entre sí defendiendo sus ideales, defendiendo cada uno de sus mundos, y donde aparece esa peligrosa y poderosa magia verde que podría cambiar el transcurso de las cosas. Una producción del año 2016, nuestro lugar número 15, Warcraft, el origen. Los Roca Negra, todos fueron llamados. Sería una fuerza muy poderosa. Número 14. Su ADN le da la capacidad de regeneración extrema. Davis Okoye, especialista en primates. Ex Fuerzas Especiales. Es una especie de hombre de misterio internacional. Hay tantas líneas tachadas aquí. Tachadas. Aquí hay algo. Transferido a las fuerzas de tarea anticasa. Ese que escuchamos ahí de fondo en el español latino es el personaje interpretado por Edward Blake de Comedian, o mejor, del actor Jeffrey Dean Morgan. Llegamos a nuestro lugar número 14 con un largometraje del año 2018, Rampage, que está inspirado en un videojuego de arcade que no se parece para nada en su estética a lo que nos presentó la película. Bueno, sí retomaba varios de los personajes, pero es que el juego era muy sencillo, era apenas de los años 80, más exactamente de 1986, y como dicen
repiten en los trailers de los mismos creadores de Mortal Kombat de Midway, llegó Rampage, y la versión cinematográfica tuvo una fuerte inversión y también un reparto muy reconocido en el año 2018 de 107 minutos de duración a cargo de los Estados Unidos, con la dirección de Brad Payton, y ese reparto del que les hablo estaba encabezado por Dwayne Douglas Johnson de Rock, La Roca, acompañado de Naomi Harris, Jeffrey Dean Morgan, la preciosa y sensual Malin Ackerman y también Joe Manganiello, que dura muy poco en la película, dura como 3-4 minutos hasta que es fulminado. Y la historia muestra a Davis Okoye, ese hombre que escuchamos ahí de fondo, una persona que se mantiene aislado de las relaciones interpersonales porque lo han traicionado y prefiere tener una relación cercana con un primate de tamañas proporciones al que ha estado cuidando desde que nació. Pero un experimento científico que es desarrollado por una compañía malévola muy al estilo de Umbrella Corporation hace que este primate cambie su fisonomía, adquiera un tamaño descomunal en compañía de una especie de temible saurio y también un lobo gigantesco, y entre estos tres seres van a devastar grandes ciudades, y allí La Roca junto con George, con este primate, van a tratar de salvar la situación. Una película nominada a mejores efectos visuales en varias entregas. Nuestro lugar número 14 del año 2018, Rampage, Devastación. Esos meses en el hermoso Instituto Correccional Federal de Greenville. Número 13. La Inquisición ha logrado finalmente entregar España a los templarios. El sultán Mohammed y los suyos resisten todavía en Granada, pero si secuestran a su hijo, el príncipe, entregará la ciudad y la manzana del Edén. Tú, Aguilar de Nerja, juras honrar a nuestra orden en la lucha por la libertad, defender a la humanidad de la tiranía de los templarios y preservar el libre albedrío. Lo juro. Lo juro. Llegamos a un videojuego del año 2007 desarrollado para diferentes consolas como la Xbox 360, también para PlayStation 3, para Nintendo Switch y para diferentes teléfonos incluyendo iOS y Android. Se trata de la saga de Assassin's Creed, que en el año 2016 despertó todo un fervor porque en su tráiler se veía un producto muy bien elaborado acerca de esa adaptación del videojuego. Estuvo a cargo en la dirección Justin Kurzel, en 115 minutos de duración, de los Estados Unidos de América, y en el reparto pues también actores muy reconocidos. Presupuesto y reparto no le faltó a esta película. Michael Fassbender, el famoso Magneto de las películas de los X-Men, acompañado de la ganadora del Oscar Marion Cotillard, también el ganador del Oscar Jeremy Irons, Charlotte Rampling, la mujer de Portero de Noche, Brendan Gleeson, Michael Kenneth Williams. No, el reparto tenía esta película, hasta Carlos Bardem estaba por ahí. Y la historia muestra cómo una revolucionaria técnica permite acceder a los recuerdos genéticos, y allí aparece Callum Lynch, el rol a cargo de Michael Fassbender, un hombre que a través de ese procedimiento revive las aventuras de ese Aguilar que escuchábamos ahí de fondo en el español latino, un antepasado que vivió en la España del siglo XV y que hace parte de una misteriosa organización secreta de asesinos que podrían ser la respuesta o la cura para enfrentarse a la poderosa y temible organización de los templarios, que en la actualidad, según lo presenta la película, parece invencible. Una producción del año 2016, nuestro lugar número 13, Assassin's Creed. Fue declarado culpable de homicidio doloso y condenado a la pena capital a cumplirse hoy. Número 12. Disculpe, ¿de casualidad sabe usted si aquí está un hombre llamado Terry Bogard? Rayos, quisiera decir que soy él, pero no soy. Así que no está aquí. Bueno, de todos modos, muchas gracias. ¡Wow! No me digas que has venido aquí desde Corea. Sí, ha pasado casi un año desde mi pelea. Lugar número 12, llegamos a una película de 1994, Fatal Fury, la película que está inspirada en un videojuego desarrollado por SNK para el sistema Neo Geo y que mostraba la jugabilidad con los hermanos Terry Bogard y Andy Bogard, aunque en su segunda entrega ya permitía acceder a otro tipo de combatientes en este juego de lucha que tuvo su versión cinematográfica en el año de 1994 a cargo de los japoneses con Fatal Fury, la película de 100 minutos de duración con la dirección de Masami
Owari y que mezclaba animación, ciencia ficción, artes marciales y muestra la historia después de la derrota del Krauser, y en esa ocasión un joven llamado Terry busca la ayuda de su hermano Lacorn para poder localizar las piezas de la armadura de Marte, una suerte de artilugio que reuniendo una a una las piezas hace cada vez más y más poderoso al que las posea, y ya cuando completa el total de las piezas se convierte en un dios casi que invencible, pero allí Terry va a tener que demostrar toda su valía para enfrentar esta peligrosa amenaza. Una producción del año 1994, nuestro lugar número 12, Fatal Fury, la película. Un placer conocerlos a todos. Señor Higashi, felicidades. Fue un verdadero guerrero esta noche. Número 11. 式神和阴阳师一旦建立关系，就是终生侍奉，生死交付。那就是你们都在说谎，陷害公主。不要，我和公主之间，你信谁？ Y con los sonidos en su idioma original llegamos a un largometraje de este 2021 de Jin Yang Master, una producción que está inspirada en un famoso videojuego que también partió no solo de los videogames, sino también de novelas gráficas, y que mostraba una historia de estrategia y de fantasía, y sobre todo capturaba esa cultura oriental, ese misticismo, esas creencias acerca de dioses y de demonios, y que tiene en su dirección artística un estilo muy parecido a Hero o también a Crushing Tiger, Hidden Dragon o Tigre y Dragón, la película de Ang Lee. Y esta producción, insisto, presente en las plataformas en Netflix, muestra la historia de un discípulo de un maestro que están enfrentando a una peligrosa serpiente llamada la Bellaca, que es un demonio inmortal y que tiene una suerte de poderes que son difíciles de derrotar. Y desde ese instante, pues este discípulo recoge esas banderas de su maestro, que cae en combate, termina recluido en una especie de palacio imperial, y allí va a conocer a otros discípulos de otros maestros y empieza a librarse una lucha entre dioses y demonios, donde como telón de fondo aparece un romance también inmortal entre una princesa, que al principio no se muestra como tal, con un hombre que quiere tener el poder de esa bellaca, de esa serpiente, y dominar parte del mundo. Una película maravillosa desde su punto de vista estético. Nuestro lugar número 11 del año 2021 de Jin Yang Master, el maestro del Yin y el Yang. Hacemos una pausa aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía, y regresamos del 10 al 1 en este top 40 de largometrajes sobre el mundo de los videojuegos. Número 10. Mayo 17, 2009. Avance en la investigación de Himiko. De acuerdo a la leyenda, Himiko, la primera reina de Japón, era una chamana formidable que gobernó su imperio usando hechicería, infligiendo muerte y destrucción con el simple toque de su mano, que solo la detuvo un simple giro del destino. Un ejército de sus propios generales la sometió y llevó a Himiko a una isla no habitada, en medio del traicionero Mar del Diablo. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 2 de mayo del año 2021, y seguimos adelante ya en nuestro tramo final de este top 40 de películas de largometrajes que tienen como fuente de inspiración el mundo de los videojuegos, a propósito del reciente estreno en las plataformas y en las salas de cine de una nueva versión live action de Mortal Kombat de Midway. Y viajamos primero a 1996, cuando apareció un videojuego de aventura-acción en las plataformas, uno de los primeros, de los precursores del 3D en 32 bits. Eso sucedió en 1996, cuando los señores de Core Design y con la distribución de Eidos Interactive crearon Tomb Raider, Lara Croft,
que tenía una suerte de parecido tipo Indiana Jones. Y se han hecho varios largometrajes, uno de ellos protagonizado por la sensual Angelina Jolie, pero escogimos este muy reciente del año 2018 con sus sonidos en el español latino, una película dirigida por Roald Dahl de los Estados Unidos de 122 minutos de duración, Tomb Raider. Y como gran protagonista, la ganadora del Oscar, talentosa y preciosa Alicia Vikander, acompañada de Dominic West, el famoso Jimmy McNulty, el agente de la mejor serie de televisión en toda la historia de la humanidad, The Wire. También aparecían en el reparto de Tomb Raider Kristen Scott Thomas y Adrian Collins. Y esta coproducción entre los Estados Unidos y el Reino Unido nos mostraba la historia, podría decirse, de origen de Lara Croft, una mujer que es independiente, que tiene un pasado traumático porque es hija de un excéntrico aventurero que desapareció en extrañas circunstancias, que apenas dejó un efímero rastro de su supuesto paradero, y desde ese instante pues esta niña se forjó a pulso, creció en medio de las dificultades y en el presente, cuando tiene 21 años de edad, según lo muestra la película, recorre los diferentes barrios de Londres en bicicleta, desempeñándose como domiciliaria, pero de un momento a otro ese destino que tiene trazado la persigue y la invita, la obliga a que vaya a buscar a su padre, que estaba tras una vieja leyenda de resurrección que tenía que ver con la muerte según las culturas orientales. Y desde ese instante pues Lara Croft asume ese papel de Tomb Raider, de exploradora, de aventurera, de arqueóloga y de descubridora de diferentes tesoros de la humanidad. Del año 2018, nuestra posición número 10, Tomb Raider. Permanece enterrada debajo de las montañas. Hallé una marca pequeña en un mapa antiguo que no tiene nadie más. Número 9. Hola. Hola. Solo quiero pagar la gasolina. ¿Y puede decirme cómo llegar a Silent Hill? No lo encuentro en el mapa. ¿Para qué quiere ir allá? Leí sobre el lugar. El camino ya no pasa por ahí. Su tarjeta no pasó. Ups. ¿Qué tal? ¿Todo bien, niña? Posición número 9, por allá a finales de los años 90, más exactamente en 1999, Konami, con el desarrollo de Team Silent, creó un videojuego de horror de supervivencia, Survival Horror, que lo tituló, así como escuchábamos ahí de fondo en el español latino, Silent Hill, lanzado inicialmente para PlayStation en Norteamérica en enero y Japón y Europa más tarde. Silent Hill se convirtió en un juego muy apetecido por parte de esos jugadores amantes de los juegos en tercera persona y de los entornos tridimensionales. Silent Hill, con la dirección de Christoph Gans, con el guión de Roger Avery, y en el reparto aparecía una talentosa Radha Mitchell acompañada de Laurie Holden, de Sean Bean, que es ese famoso actor que lo matan frecuentemente en sus papeles en los diferentes largometrajes, como El Señor de los Anillos, como El Agente 007, y aquí interpreta a un inescrupuloso padre de familia, y la historia gira en torno a Rose, una joven madre, el rol a cargo de Radha Mitchell, que trata de encontrar la curación para su hija que se encuentra enferma. Y ella, pese a que varios médicos le han dicho que no, que la niña no tiene curación, que lo mejor es que se resigne, le llega un mensaje donde podría estar esa cura, y es ese enigmático, misterioso, lúgubre y terrorífico pueblo que no aparece en los mapas, Silent Hill. Y desde ese instante empieza a descubrir uno a uno los horrores que encierra este pequeño pueblo en la nada, en una nación de la ausencia, en medio de un paraje donde pues realmente la película sí captura la esencia de lo que es ese sórdido y descomunal mundo que es prácticamente el hogar de la maldad. Muy buena la adaptación del espacio, del entorno que se hizo del videojuego, aunque fue criticado en realidad parte de su guión. Del año 2010, nuestro lugar número 9, Silent Hill. Ceniza. Número 8. ¿Raiden? Abuelo, levántate. Este no es tu dios de la tormenta. Es solo un mendigo. Discúlpelo, Lord Raiden. La vida americana ha nublado su mente. Demasiada televisión. ¿Y así piensas ganar la competencia? Sí, venceré.
¿Cómo lo harás? Si eres un dios, ¿por qué abandonaste a Chan? ¿Por qué no lo protegiste? Posición número 8 tenía que estar, sí, con todos sus defectos, pero también hay que entender la época en que se rodó y los efectos especiales y visuales que estaban al alcance en esa época. La dirigió Paul W.S. Anderson, un hombre muy vinculado con el mundo de los videojuegos llevados al cine. El guión estuvo a cargo de Kevin Droney y con 101 minutos de duración, y con la producción de los Estados Unidos llegó Mortal Kombat en live action en 1995, que tenía en el reparto al escocés legendario, a Duncan Connor MacLeod, al señor Christopher Lambert, Highlander, que aquí era el dios Raiden. También aparecían Lindsay Ashby y Bridget Wilson, entre otros. Talisa Soto también, que alguna vez fue Chica Bond. Y la película lo que hacía era una puesta en escena en live action del famoso juego Mortal Kombat, que ya va en 11 entregas, si no estoy mal, que apareció por allá en 1992. Esas primeras 4 entregas fueron distribuidas por Midway, y desde ese instante pues pasaron a otros estudios, a otras plataformas, donde incluso se hacía la captura de movimiento con actores reales para después darle esa realidad, ese realismo en los diferentes juegos, y donde aparecían Baraka, Sindel, Liu Kang, Shao Kahn, Shang Tsung, bueno, todos esos personajes que finalmente han sido mezclados con personajes de la cultura popular, incluyendo superhéroes, incluyendo personajes del cine de horror como Jason Voorhees, como el mismo Freddy Krueger. Y bueno, volvemos a nuestra película de 1995, una producción que reúne parte de la historia de ese universo de Mortal Kombat, donde aparece Shang Tsung, ese brujo malvado que ha llevado a su poderoso príncipe contra los mortales, tratando de mantener la hegemonía de los reinos y tratando de apoderarse del resto, y donde tienen que participar en ese famoso Mortal Kombat, en ese torneo donde se decide la suerte de los mundos, y allí aparece Liu Kang como el gran héroe de esta historia, que tendrá que recorrer un camino de venganza, ayudado por Raiden, también por Johnny Cage, por Sonya Blade y por todos estos grandes personajes. Sí, la criticaron, la destrozaron, dijeron que era inconcebible que se hiciera una película de este tipo, pero reúne el espíritu de lo que fue Mortal Kombat, y fue interesante con los recursos que tenía a su alcance para la época. Eso sí, su secuela fue Annihilation, fue completamente nefasta. De 1995, nuestro lugar número 8, Mortal Kombat. Pero puedo ayudarte a buscarlo. Largo. Número 7. Sueño grabado, 13 de diciembre 2065. Cada noche el mismo sueño, el mismo extraño planeta. ¿Pero por qué? ¿Qué tratan de decirme? Han transcurrido 34 años desde que llegaron a este planeta, y cada día los sobrevivientes viven con miedo y forzados a estar en ciudades blindadas. Lugar número 7, llegamos a un videojuego de rol creado por Inoburu Sakaguchi, desarrollado por Square Company en 1987 y que fue distribuido en Estados Unidos por Nintendo of America. Se trata de Final Fantasy, y una de sus buenas puestas en escena llegó en el año 2001 con una película visualmente impresionante, muy bien lograda, Final Fantasy The Spirits Within, o La Fuerza Interior, un film de 107 minutos de duración, dirigido por el mismo Hironobu Sakaguchi, con la animación a cargo de Columbia Pictures, que nos llevaba al año 2070, cuando la Tierra ha sido devastada por una invasión de corte alienígena, y allí, en los ojos de la protagonista de esta historia, una jovencita preciosa, a pesar de ser animada por computador, de cabello corto y negro, pues refleja la tristeza y la desolación mientras mira a ese mundo devastado. Y allí, en medio de ese escenario, aparece ese espíritu interior que finalmente va a tratar de volver a encauzar lo que era el destino de la Tierra, y donde sobresalen los valores humanos por encima de esas fuerzas alienígenas. Insisto, una película que asombró a propios extraños en la época, porque era impresionante su parte visual y la manera como se usó el computador para crear tremendas secuencias, una animación que pasaba los límites de lo real. En el año 2001, de 107 minutos, nuestro lugar número 7, Final Fantasy, La Fuerza Interior. Para extraerla. Señorita, ese es un minuto que no tenemos. Temo que lo que dice es cierto. Número 6. He venido a reclamar tu mundo. Llegas tarde, Raiden.
Está prohibido declarar la victoria antes de que empiece el torneo. Eso es correcto, Dios del Trueno. Pero los conflictos fuera del Mortal Kombat no están prohibidos. Además, los otros dioses son demasiado flojos para detenerme. Sus almas son lo que quiero. Lárgate de este templo ahora mismo, hechicero. ¿Estos son tus campeones? Lugar número 6, llegamos a la película que nos inspira este conteo en este fin de semana aquí en De Película de Caracol Radio más compañía, la versión live action modelo 2021 de Mortal Kombat. El largometraje inspirado en el clásico videojuego de Midway que tiene 110 minutos de duración bajo la dirección de Simon McQuoid. En el reparto aparecen Louis Tang, Joe Taslim y Jessica McName. Y esta coproducción entre los Estados Unidos, Australia de la Warner Bros. Hace una apuesta bien interesante. Y si ustedes empiezan a contemplar este largometraje, tratan de descifrar qué personaje es Cole Young. Un hombre que es una suerte de luchador que no tiene la experticia necesaria para derrotar a sus rivales y finalmente termina golpeado y lacerado y ayudado por su familia para seguir adelante. Pero este hombre tiene esa marca, esa clásica marca del dragón que tienen los participantes en los diferentes torneos del Mortal Kombat, y desde cierto punto de la historia es contactado por Jax, uno de los personajes que sí aparece en los videojuegos, también por Sonya, que también es otro de los personajes de los videojuegos, y este hombre va a descubrir que en su pasado aparece la sangre del famoso Scorpion, que es otro de los clásicos personajes de Mortal Kombat, que tiene una disputa, una pelea de siglos contra ese poderoso enemigo, como se presenta en esta película Sub-Zero, donde también aparece Shang Tsung, aparece Goro y aparecen otros personajes. Pero digo que si ustedes se dan a la tarea de seguir buscando quién es el famoso Cole Young, pues no lo van a encontrar en ninguna de las 11 versiones del Mortal Kombat, porque aquí en una entrevista que dio uno de los productores de esta cinta, James Wong, él dijo: no, queríamos hacer un personaje que fuera exclusivo de la película, que ligara esos dos mundos entre los amantes del cine y los amantes de los videojuegos, y que tuvieran un plus, un elemento adicional que los hiciera interesarse por el largometraje y no ver reflejados siempre a los mismos personajes que ya han tenido en los videojuegos. Así que es una apuesta bien interesante, un poco arriesgada en mi concepto, que introduce a un nuevo personaje en la película y que seguramente en Mortal Kombat 12 aparecerá con todos los honores. Cole Young, que es el gran protagonista de esta historia, nuestro lugar número 6 de este 2021 Mortal Kombat en live action. En el Mortal Kombat, el talento sirve hasta cierto punto. Estuviste muy bien, en serio. Buen trabajo. Número 5. Sí, ya sé qué están pensando. ¿Por qué ese erizo increíblemente guapo está siendo perseguido por un chiflado que tiene un bigote de la época de la Revolución? Pues francamente, siento que he estado corriendo toda mi vida. ¿Sí me entienden? ¿Voy demasiado rápido? A eso me dedico. ¿Saben qué? Retrocedamos. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 2 de mayo del año 2021, y seguimos adelante ya en esta parte final de nuestro top 40 de películas que tienen como fuente de inspiración el mundo de los videojuegos, a propósito de nuestro lugar anterior, Mortal Kombat modelo 2021. Y como dice el mismo Sonic the Hedgehog, retrocedamos, viajemos en el tiempo para hablar de la creación de Sega, uno de sus buques insignia, uno de sus juegos más vendedores en toda la historia, Sonic el Erizo, una serie de videojuegos publicados por Sega y Sonic Team, que empezaron a ser la contraparte de Nintendo con Mario Bros. Y que desarrollaron todo un universo con otros personajes donde han mutado a diferentes escenarios, a series de televisión, a películas animadas y también a películas en live action, también con animación por computador. Y eso sucedió en el año 2020 con este film dirigido por Jeff Fowler de los Estados Unidos, de 99 minutos de duración, que entre los actores de carne y hueso aparecían James Marsden, el gran Jim Carrey, que a pesar de pasar por momentos difíciles, pues hizo muy buen personaje, el Dr. Robotnik. Y esta coproducción entre los Estados Unidos, Japón y Canadá mostraba la historia de ese Sonic cuando es desterrado de su reino, donde vivía a sus anchas, donde estaba protegido por una suerte de búho gigante y donde por esos poderes de superar la velocidad incluso de la luz es perseguido también por unos anillos que lo pueden transportar a diferentes mundos. Y allí aparece
aparece el policía Tom Wachowski, el rol a cargo de James Marden, un hombre que es muy querido en su pueblo local, que no resuelve grandes casos, que tiene como objetivo irse como investigador privado a una de las grandes ciudades, a pesar de que su compañera sentimental no está muy de acuerdo con ello, y cuando se cruzan los dos caminos, el del agente Tom y el famoso erizo azul, las cosas van a ponerse de maravilla, todo esto para enfrentar al famoso Dr. Robotnik. Una película que muestra el fan power, el poder de los fans, porque en un principio cuando apareció el primer tráiler, el erizo azul de Sega no se parecía poco o nada al personaje de los videojuegos. Vinieron toda una serie de protestas a través de numerales y en las redes, y los señores productores de Sonic, la película, le hicieron caso a los fanáticos y finalmente le dieron gusto y terminó siendo una buena producción. Nuestro lugar número 5 de 2020, Sonic the Hedgehog. ¡Hey, amigo! ¿Por qué la prisa? ¡Por aquí viven niños! Número 4. Informe confidencial. Tema: los sucesos que dieron lugar al incidente en Raccoon City. Al iniciar el siglo XXI, Corporación Umbrella se ha convertido en la entidad comercial más grande de los Estados Unidos. 9 de cada 10 hogares utilizan sus productos. Su influencia política y financiera se hace sentir en todas partes. Públicamente es el proveedor líder a nivel mundial de tecnología de computación, productos médicos y de salud. Ignorado incluso por sus propios empleados, sus ganancias masivas provienen... Lugar número 4, una película del año 2002 que nos habla de la famosa Umbrella Corporation. Se trata de Resident Evil, el videojuego que en Japón es conocido como Biohazard y que fue desarrollado por Capcom y que ha tenido una serie de entregas tanto en los videojuegos como en la industria cinematográfica. Y si algún día se hablara de esas películas que nunca fueron, tendríamos que recordar a Argo, esa producción que fue una treta para rescatar unos rehenes, de la cual se hizo un largometraje a cargo de Ben Affleck. La otra, la versión de Duna del señor Alejandro Jodorowsky, que muchos dicen que iba a ser la mejor película de la historia por reparto, por presupuesto, por historia, por novela, en fin. Y la otra era la versión que hubiera podido rodar George A. Romero acerca de Resident Evil o El huésped maldito, que tuvo unos primeros minutos, pero que los productores se asustaron y dijeron: no, esto está muy oscuro, no, mejor démosle el proyecto a otro director, y fue a cargo de Paul W.S. Anderson en el guion y en la dirección cuando se hizo esa versión live action de Resident Evil en compañía de la despampanante y preciosa Mila Jovovich, en compañía de Michelle Rodríguez y también Anna Paul. Y esta coproducción entre el Reino Unido, Alemania, Francia y los Estados Unidos pues mostraba ese origen de cómo ese virus T irrumpió al interior de The Hive, de la colmena. Desde ese instante se liberó una fuerza inexplicable donde convertía a las personas en zombies y donde Alice se catapultaba como la gran heroína a vencer a toda esta Umbrella Corporation. Una producción del año 2004, en nuestro lugar número 2, Resident Evil. ¿Recuerdas qué pasó antes de esto? Número 3. Un nombre cambió todo esto. Howard Clifford, fundador y director de Industrias Clifford. Diagnosticado con una rara enfermedad degenerativa, renunció a su corporación y buscó una cura en todo el mundo. Y resultó que la cura que buscaba fue evolucionar y convertirme en una mejor versión de mí mismo. Lugar número 3, una película a la cual muchos, donde me incluyo, no le teníamos nada de fe, pero finalmente terminó siendo divertida, entretenida y con un final sorprendente. Les hablo de la versión en live action de una franquicia, de un emporio, de un universo, de una mega compañía Pokémon, una franquicia de medios que originalmente comenzó como videojuego, por eso la incluimos en nuestro conteo, pero después mutó a series de televisión, películas, juegos de cartas, ropa, en fin, todo lo que pudiera plasmársele el logo de Pokémon, ahí estaba. Y llegó esta película Pokémon Detective Pikachu en el año 2019, de 104 minutos de duración,
con la dirección de Rob Letterman, el guión de Dan Hernández. En el reparto aparecía, dentro de los actores de carne y hueso, Justice Smith, una efímera pero muy bien y acertada aparición de Ryan Reynolds, también Ken Watanabe y el señor Bill Nighy, el mismo hombre de Love Actually. Mostraba la historia de Harry Goodman, un detective privado que desapareció en misteriosas circunstancias, y allí aparece su hijo Tim, de 21 años de edad, el rol a cargo de Justice Smith, que debe averiguar el paradero de su padre, qué sucedió, por qué desapareció, por qué dejó apenas efímeras pistas de su paradero. Y allí tiene como gran personaje y como gran acompañante a el pequeño Pokémon, al detective Pikachu, que es el que lo va a llevar de la mano para descubrir todo lo que se cierne alrededor de esta organización que escuchábamos ahí de fondo en el español latino, que en un principio se presenta como bondadosa, pero que tiene un secreto oscuro tras de sí en esa famosa Rhyme City, donde conviven en el mismo espacio geográfico Pokémones y humanos. Entretenida y divertida película de 2019, nuestro lugar número 3, Pokémon Detective Pikachu. Te llevaré allá si quieres. No es necesario. Se lo agradezco mucho. Número 2. Me llamo Alice. Trabajaba para la Corporación Umbrella, la entidad comercial más grande y poderosa del mundo. Yo era jefa de seguridad en un centro de alta tecnología llamado El Panal, un laboratorio subterráneo secreto que desarrollaba experimentos. Lugar número 2, la segunda entrega, que no fue muy bien recibida, pero que resultó siendo interesante porque capturaba más la esencia del videojuego que su predecesora del año 2002. Llegamos al Reino Unido en esta posición con el film de 2004, Resident Evil 2 Apocalypse, Resident Evil 2 Apocalipsis, una cinta que, además de la presencia de Mila Jovovich, aparece una mujer absolutamente fascinante, despampanante, Sienna Guillory, que era Jill Valentine, otro de los personajes famosos del videojuego, que aquí aparecía en Raccoon City, y se muestra la historia más de origen también de cómo ese virus finalmente fue liberado de esa colmena, impregnó a toda la ciudad de Raccoon City. Como medida desesperada, la corporación Umbrella decide aislar a toda la población, cercarla, no permitirle la salida y tratar de acabar de la peor forma esto, y es lanzando una potente carga nuclear y destruir a todos, de no contar porque aparece Alice, que tendrá un enfrentamiento legendario con el famoso Némesis, que era un viejo personaje de la primera entrega. Una película del año 2004, nuestra posición número 2, Resident Evil 2 Apocalipsis. Noticias para las personas que sufren de asma y alergias. Número 1. ¡Shinnok! No, Shinnok está indispuesto. Pues ve y tráelo ante mí. Si tan solo pudiera. Yo soy Quan Chi. Estoy a cargo de este reino hasta que vuelva el amo. ¿Y a quién debo agradecer que mi alfombra esté arruinada? Y en el lugar número 1 de nuestro Top 40, aquí en De Película de Caracol Radio, sobre esas producciones, esos largometrajes que tienen como fuente de inspiración los videojuegos, a propósito del estreno de Mortal Kombat modelo 2021 en las plataformas y en el cine, llegamos a una producción del año anterior, Mortal Kombat Legends, La Venganza de Scorpion, una película de los Estados Unidos de 80 minutos de duración, dirigida por Ethan Spalding, de la Warner Bros., de la edición animada, que tiene muy buenas y extraordinarias producciones, y esta no es la excepción, y que toma en realidad y captura toda la esencia del videojuego, y lleva a buen puerto todos, absolutamente la gran mayoría de los personajes de Mortal Kombat, incluyendo a ese central, a Scorpion, que tiene una película de origen aquí en La Venganza de Escorpión, y muestra cómo su familia fue asesinada y cómo él tiene que participar en ese torneo para tomar venganza, y allí el destino de la Tierra estará sujeto a la fuerza de Scorpion para vencer a sus oponentes. Insisto, ocupa nuestra posición número 1 porque, siendo una película animada, captura muy bien la esencia del videojuego y abre un universo maravilloso que podría ser animado por parte de Mortal Kombat, que también tiene sus versiones en live action, pero nos quedamos con esta animada y muy bien lograda. Del año 2020, Mortal Kombat Legends, La Venganza de Scorpions. Que él estará presente.
Y así llegamos al final de este Top 40, de este nuevo Top 40 aquí en De Película de Caracol Radio más compañía. Y nuestra cita es el próximo fin de semana para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine de 4 a 5 de la mañana, siempre aquí en De Película de Caracol Radio. Hace tiempo, mi amo Shinnok fue apresado injustamente. Esta es la llave para liberarlo. Está oculta en el templo de Shang Tsung.